Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bienvenidos a las predicciones de la Bundesliga temporada 2019-2020 y como ya es costumbre en el canal con las 4 grandes ligas del mundo, ya lo saben, ya cubrimos a la Premier League, la Liga y ahora le toca al fútbol alemán. Hablaremos posición por posición, el análisis, la opinión, jugadores a seguir, jugador clave, Casa Deportes que no necesariamente es el jugador más importante, sino un jugador que también puede ser el que tenga que salir a ser ese jugador más importante, el mejor jugador, el que pueda ser un jugador que tuvo una mala temporada y tiene que dejar de tenerla. Aquí vamos a compartirles todo ese análisis, lo vamos a ordenar con un grafiquito que ustedes ya conocen. Y damas y caballeros, estoy muy emocionado por una temporada más de la Bundesliga que espero que la sigan aquí en Casa Deportes. Recuerden que hay muchísimas sorpresas en cuanto a contenido aquí en Casa Deportes, contenido en mis redes sociales enlistadas en la descripción del video, Twitter, Facebook, Instagram, para que no me dejen de seguir por ahí, y por supuesto en Mixer para los directos, donde también principalmente nos verán jugar FIFA 20 y otros videojuegos, ya lo saben, damas y caballeros. Pero habiendo dicho eso, hoy tenemos una misión un poco más corta. ¿Por qué? Porque sabemos que en la Bundesliga hay 18 equipos, así que habiendo dicho eso, comencemos con la Bundesliga. Tal vez en el puesto que más coincidiremos será con el Paderborn, por lo menos en los últimos 2 puestos del descenso, porque un recordatorio, además de que son 18 equipos, los últimos 2 puestos de la liga se van al descenso directo y el puesto 16 se va a un playoff. Pues bueno, el Paderborn yo lo veo descender porque además como el referente inmediato, la última y única vez que han estado también en la primera división, se fueron directo al fondo. Y este equipo luce realmente como un equipo de Bundesliga 2. Y yo sé que es un análisis un poco seco, un poco que no va mucho más allá con el Paderborn, pero es que es la realidad. Es muy difícil hacer esa transición de segunda a primera, además de que cuando pierdes a tu jugador más importante, a Philipp Clement, que se termina quedando en el Schalke 04, bueno, el Schalke 04 desciende y se queda en la segunda Bundesliga, eso me refiero porque quedando no es como que el Stuttgart se quede en la primera división. Clement contribuyó con 26 goles la temporada pasada en todas las competencias para este equipo. Ahora ya no está, así que será muy importante la aparición de alguien como Sven Michel. En general, los delanteros que son muy verticales de este equipo va a ser bastante complicado que se quede, así que yo los veo yéndose de vuelta por donde llegaron. Y el otro equipo que también creo que se irá por donde llegó, damas y caballeros, el Unión Berlín. El Unión Berlín, hay que decir primero que es un equipo muy lindo. Es más, es un equipo de los que es fácil apoyar por hasta la tradición en el estadio que se tiene. Hay 4 reglas de oro que a mí personalmente me fascinan. No abucharás a tus propios jugadores. Buenísimo, ¿a qué nos suena, no? Muchos equipos de las primeras posiciones. No utilizarás a un jugador como chivo expiatorio cuando el jugador esté mal. ¿A qué se refiere esto? Si el Manchester United está teniendo una mala temporada, no va a ser todo es culpa de Paul Pogba y sus peinados. Nunca se deja el estadio antes de finalizar un encuentro. Obviamente hay ocasiones especiales, pero también si están goleando 6-0 a la Unión de Berlín, el Bayern Múnich, todos se quedan. Además, hablando que el 87% del estadio es de pie. Todos están de pie, básicamente. 87%. Básicamente todos. Y tienes que salir con la garganta adolorida de tanto cantar. Es un equipo fascinante, pero hablando del equipo, hablando de la estructura, es un equipo que es viejo además, es un equipo el más viejo de la liga para esta temporada y que va a sufrir bastante, que no tiene muchos jugadores destacados, no tienen esos jugadores que debes tener como plantilla para sacarte en los momentos de presión, en esos momentos de salvarse, en esos momentos de que salga la calidad. Por eso al Unión de Berlín lo veo regresando por donde llegó también. Y en el puesto 16, yendo a ese playoff por mantener la categoría, el Augsburg. El Augsburg, que sabemos que es un equipo que ha estado animando la Bundesliga las últimas temporadas, incluyendo además fútbol europeo en las últimas temporadas para el Augsburg, así que no ha sido un equipo que pinte para desplomarse, aunque también hemos visto casos de desplome. Vamos a hablar uno más adelante, seguramente ya lo sabes si sigues la Bundesliga. Con el Augsburg ya se puede predecir un poco más. Solamente comenzando diciendo que la temporada pasada recibieron 71 goles en 34 partidos. ¿Sí escuchaste? 71 goles en 34 partidos. Además que ya solo esta temporada ya los eliminaron de la Pokal en la primera ronda. Un equipo de la 4ª división en Alemania. Jugadores claves como Alfred Finnbogason, como Marcos Richter y por supuesto Philipp Max. Sobre todo destacando aquí a este lateral por izquierda que ha demostrado ser un talento, calidad, equipo de Europa aquí en Alemania y probablemente en cualquier otra de las grandes ligas que hemos mencionado y bueno, que ya conocen aquí en Casa Deportes, sino que el mercado de fichajes no ha terminado al momento de la grabación del video. Ya si ves esto en septiembre ya terminó y el trabajo en septiembre sería ver si se quedó o se fue. Ahí está la clave de este jugador, porque es un jugador que de verdad le añade una dimensión completamente distinta al Augsburg y es bien sabido que tiene pedida esa salida del Augsburg, que es un equipo de mayores pretensiones de título económicas, y por eso
eso el Augsburg ahora mismo está temblando y por eso creo que toda su temporada va a temblar, no va a mejorar mucho respecto a la temporada pasada y va a estar luchando por mantener la categoría. Ahora hablemos de uno de los equipos que más me gusta ver en esta Bundesliga. Ya hemos hablado aquí en Casa de Deportes de Christian Streich, el entrenador del Freiburg, que ahora los veo en la posición número 15, que sí, con 18 equipos está tan cerca el descenso, pero 15 y dices, oye, pues no está nada mal para el Freiburg, también considerando que la temporada pasada terminó en la posición número 13. Streich, ya les he hablado de este entrenador, que es un entrenador que con lo muy poco que tiene, trabaja muy bien. Es un entrenador, hasta ya lo saben, ya lo dije antes, hipster. Si te gusta Eddie Howe y el Bournemouth, si te gusta Mendilibar y el Eibar, en Christian Streich tienes aquí un caso muy similar en el que con muy pocas herramientas construye y lo hace bastante bien. Pierde una de las más importantes en Grifo, que se va ya de regreso al Hoffenheim para esta temporada, está cedido aquí en esta plantilla, por lo que vamos a depender muchísimo de Niels Petersen. Se convierte en el jugador clave Niels Petersen. Niels Petersen se está lesionando mucho y es un jugador que es sumamente importante para las pretensiones de este equipo. Cuando no está en él, se nota la diferencia y van a depender muchísimo, además de un juego muy vertical, muy ofensivo, un equipo que siempre está proponiendo tener el balón y generar indigestión. Lo hemos visto las temporadas pasadas y seguramente lo seguirá haciendo esta temporada, salvándose a duras penas del descenso, como también lo hemos visto también. Pero el Freiburg, muchísimo ojo, que también han sorprendido de vez en cuando. En el puesto número 14 hablemos del Fortuna Düsseldorf. Sin duda alguna la gran sorpresa de la temporada pasada, porque cuando algunos predecíamos que se iba a ir por donde llegó, se fueron hasta el puesto número 10 en gran medida gracias a dos hombres que ya les mencionaba, que tienes que tener esos jugadores que te sacan de apuros y que de repente se ponen en modo bestia y te mandan un hat-trick contra el Bayern Múnich. Dodi Lukebakio, que ahora es nuevo jugador del Hertha de Berlín, y Benito Raman, que ahora es nuevo jugador del Schalke 04. Así que ahora vamos a depender mucho más en el apartado defensivo, porque es donde es tan perfectible este equipo, es donde más había mejorar. Y por eso Kanahan, necesitamos un poco más de este jugador, ex jugador del Schalke 04, para mantener en la categoría el Fortuna Düsseldorf, porque creo que aquí seguimos hablando de puestos de salvarse del descenso. Y sobre todo en este apartado defensivo, porque la temporada pasada recibieron 65 goles y con una diferencia de menos 17 puntos, si no mal recuerdo. Intentan resolver trayendo, por ejemplo, también en la portería a Zach Steffen, jugador del Manchester City, que viene siendo una de las nuevas grandes promesas del fútbol norteamericano. Veremos si pueden resolver con este emparejamiento y ver, sobre todo la pregunta, ¿no? ¿Que alguien podrá ser ese Benito Raman Lukebakio? Yo creo que no, y por eso los veo en esta posición. Y hablemos del equipo más emocionante de los recién ascendidos, el Colonia, quien después de haber descendido la temporada antepasada, la pasada regresan y lo hacen de una forma increíble. El Colonia, que también es un equipo en los que es muy sencillo animar una afición maravillosa, una ciudad maravillosa, una ciudad muy turística y que tiene jugadores muy interesantes. Ya conocemos a Timo Horn, ya conocemos a Jonas Hector, ya conocemos también, ¿por qué no?, a Jorge Meré, por supuesto en el centro del campo, y el que para mí va a ser el jugador clave, alguien como Vincent Cosiello. Ahí ya saben que de repente no me equivoco, ¿no? Y le cambio el nombre a Frenkie de Jong con Luke de Jong. Pero con Vincent Cosiello hablaré un poco más adelante, porque con Cosiello vamos a tener que hacer ese link-up play para que llegue a los delanteros, donde aquí está la gran fortaleza, porque tienen a gente como Anthony Modeste, que si bien recuerdas, Anthony Modeste fue el gran referente de ese Colonia que llegó hasta la quinta posición hace no mucho tiempo y ahora está de vuelta. Pero si también le sumas a John Córdoba y a Terod, que entre los dos consiguieron más de 20 goles la temporada pasada, es un equipo atractivo, es un equipo ofensivo, y repito, con Vincent Cosiello como uno de los grandes referentes, sobre todo con un gran techo, gran potencial. Ya en su momento hablamos hace muchos años de Cosiello, si bien se ha quedado un poco estancado en lo que predisponíamos, todavía lo hemos visto y creo que puede funcionar muy bien como ese en el centro del campo, ese eje en el centro del campo del Colonia. Muchísima atención, salvándose del descenso. Creo que hasta aquí queda la lucha del descenso esta temporada con un equipo como el Colonia. Vayamos ahora con la lucha por el centro de la tabla y, claro, la UEFA Europa League, porque ahora hablaremos del Mainz de Sandro Schwarz y de Jean-Philippe Mateta, que de inicio vamos hablando de él como el jugador clave que se convirtió en el gran referente en ofensiva del Mainz, convirtiendo 14 goles la temporada pasada. Pero ¿qué creen, damas y caballeros? Jean-Philippe Mateta está lesionado, así es, y se perderá por lo menos 3 meses de temporada. Por eso aparece como el jugador clave. La ausencia de Mateta va a cobrar factura. Pero ¿qué tiene de propuesta para suplir la baja? Hay que decir primero que en el ataque tienen a Quasón y tienen a Iwoniji, si lo pronuncio bien. Quasón sí un poco más pronunciarlo, que entre ellos dos pueden encontrar como lo que deja el vacante Jean-Philippe Mateta. Sobre todo Quasón creo que demostró mucha mejoría la temporada pasada. Pero creo que lo más importante para este Mainz, además de que Leven Ostenali continúe su progreso, porque parecerá que llevamos años hablando de él,
nivel, pero apenas tiene 23 años y es un jugador que también se ha convertido un tanto intermitente. Sobre todo necesito ver esa pareja de centrales que luce bastante bien con Niakate y por supuesto el nuevo y flamante fichaje Jeremiah St-Juste proveniente de la Eredivisie, un central tremendo que creo que le va a traer muchísimo a este equipo, que recordemos pierden a su figura más importante, al que yo llamaba el jugador clave la temporada pasada, en Jean-Philippe Gomez, y ahora se quedan sin él. ¿Podrán sobrevivir? ¿Podrán estar en un Mainz que a muchos lo veo colocándolo en el descenso, en el puesto por el playoff? Yo los veo sobreviviendo un poco más en esa comodidad, en esa mediocridad de la media tabla, que es donde realmente se ha instalado el Mainz en los últimos años. Por eso yo lo coloco aquí. Y justo hablábamos del Schalke 04 que se hace los servicios de Benito Ramán, pero ya hablaré porque este es un jugador clave. ¿Qué le ha pasado al Schalke, no? De haber terminado en la segunda posición con Domenico Tedesco a estar peleando por no descender la temporada pasada. Llega David Wagner y salva las papas del fuego. Básicamente se queda en este equipo un entrenador que hay que decir que creo que está muy infravalorado. David Wagner tal vez podría aparecer en esa edición 2020 de entrenadores infravalorados, porque ya el trabajo que hizo con el Huddersfield con muy pocas herramientas y llevarlos a la primera división en la Premier League ya era loable, si bien ya lo que sucedió en esa temporada con el Huddersfield era más previsible. Con el Schalke 04 tiene muchas más herramientas, pero sin ser necesariamente un equipo que me genere muchísima emoción, porque pierden a un jugador como Donald Brillembolo. Si bien básicamente son el mismo equipo, sobre todo en donde son más sólidos son en la central, en la parte de atrás y el centro del campo, con jugadores como Salif Sané. Por supuesto tienes a Weston McKennie, que creo que es una temporada más en donde va a dar un paso más adelante este tremendo mediocampista. También lo importante que tiene que ser Benito Ramán, porque tienes realmente pocas opciones en ofensiva, esos pocos jugadores que te puedan representar algo importante. Y David Wagner, que es un entrenador que sobre todo la parte del core, el centro del campo, es muy importante y muy trabajado por él. Van a necesitar ese poderío ofensivo que le vimos a Benito Ramán la temporada pasada, con un equipo que en teoría tiene muchas menos pretensiones que el Schalke 04. Por eso necesito que salga al quite Benito Ramán, todo el equipo en general, para borrar esa temporada que tuvieron. También muchísimo ojo al central que ficharon, a Kabak, que ya saben que estuvo vinculado en su momento al Bayern Múnich y al mismo Milan. Se lo termina robando el Schalke y a mí me parece un fichajazo. Vamos a ver si les puede llevar a esta posición. En el puesto número 10, y me gustaría ponerlos más adelante por la historia de Florian Kohfeldt al mando de este equipo, cómo lo toma del 2017 y un equipo, un Werder Bremen que sabíamos que luchaba por no descender, que pasaba a ser un equipo que básicamente está en el anonimato y es uno de los equipos importantes en Alemania, esto ya lo sabemos. Ahora es un equipo que estuvo a un punto la temporada pasada de clasificar a UEFA Europa League, se quedaron muy cercano y ese mismo equipo no es que mejore mucho, no es que haya muchos cambios, no es que tengan un referente que digas este jugador va a cambiarlo todo. Si bien yo creo que es un Milot Rashica, que lo vimos la temporada pasada, lo vimos romperla, lo vimos cargar al Werder Bremen, gente como Davy Klaassen también muy importante para las pretensiones de este equipo. También hay que decir que traen a Füllkrug, que es un producto de la academia que salió al Hannover, sobre todo con estas incorporaciones, con el talento general que tiene este Werder Bremen, con la última temporada de Claudio Pizarro, el eterno Pizarro con este Werder Bremen. También muchísimo ojo a Josh Sargent, otro producto de Estados Unidos que tienes aquí en Alemania y que parece él va a ser el referente en ataque para esta temporada. Hay que decir que necesita ser un equipo mucho más consistente, porque parecía que disparaban todos los cañones la temporada pasada con 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero después perdiendo 3 de los últimos 5 partidos al final de la temporada, que fue lo que los alejó de esa UEFA Europa League, que también podría ser lo que se le dice en inglés a blessing in disguise, que es una bendición en un disfraz. Sí, una bendición en un disfraz. Pero bueno, el Werder Bremen sí me gustaría colocarlo más adelante porque es un equipo también muy atractivo, que emociona mucho y que conviene para la Bundesliga que esté siendo de los referentes cuando se hable de los puestos de Europa de UEFA Champions League. Pero creo que hay mejores equipos. Comenzando con ¿quién? Con el Hoffenheim. Aunque el Hoffenheim creo que va a tener una temporada de transición muy importante, porque sabemos que termina la era Julian Nagelsmann y termina de tal forma que ya no veremos al Hoffenheim en competencia europea después de 3 años consecutivos de haber aparecido en estas competencias. Alfred Schreuder llega para ser el reemplazo del niño prodigio del banquillo alemán, y con él va a tener, repito, esta transición en la que sobre todo el centro del campo sufre las bajas más importantes, por supuesto con Kerem Demirbay y con Amiri, que se van los dos al Bayer Leverkusen. Como ha tomado también un rol protagónico Kevin Vogt como ese central en esa pareja, en ese triplete de centrales, cuando un poco más adelantado, un poco más el rol protagónico de tocar el balón, salidas adelante. Es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Reina Samaseco y el regreso de Sebastian Rudi para este Hoffenheim, y sobre todo el ataque es donde el Hoffenheim tiene las herramientas más interesantes, comenzando con Ishak Belfodil, que ha tomado todo
todo una dimensión distinta después de una caída, después de no ser lo que se esperaba con el Inter de Milán. Ahora tenemos también a Andrej Kramaric, que estos jugadores se mandaron 16 y 17 goles respectivamente la temporada pasada. También hay que decir que pierden a Joelinton. O sea, es un equipo que pierde a Joelinton, pierde a Demirbay, pierden a su entrenador prodigio. Va a ser muy complicada esa transición, por eso los veo cayendo un poco más de escalones, pero con muchísimo potencial. También muchísimo ojo a un jugador como Robert Skoff. Me gusta, y que llegue a un equipo como el Hoffenheim a la Bundesliga. Creo que vamos a ver una progresión muy interesante de este talentazo. Pasemos a hablar del puesto número 8, el Hertha de Berlín, que le avecina un futuro brillante para los que se quieran comenzar a subir al barco del Hertha de Berlín, que no tiene un equipo a que apoyar. Creo que es uno de los equipos que te gustaría apoyar, porque además de una tremenda afición, un tremendo ambiente, una tremenda ciudad, tienen nuevos jugadores, tienen nuevo entrenador y tienen nueva inversión. Se viene el dinerito para el futuro del Hertha de Berlín, pero hay que decir que el entrenador podría ser un arma de doble filo. Hablemos estrictamente, comenzando por una de las zonas que más me gusta, es esa pareja central, Karim Rekik y por supuesto Niklas Stark. Haberlo retenido, qué importante. Oye, el portero Rune Jarstein, que también es uno de los mejores porteros de la Bundesliga. Estás bien cubierto en la parte de atrás. Perdiste a un jugador tan importante, sobre todo lateral por derecha, como Valentino Lazaro. Ahí va a ser muy importante cómo va a cambiar este equipo, cómo se va a reconfigurar. Que ya decía que la gran interrogante con este Hertha de Berlín es justamente su entrenador, Ante Kovic, que no podemos decir mucho de él. Es básicamente su primer gran prueba con este Hertha de Berlín después de Paul Dardai, que ya estaban un poco estancados con este entrenador. Así que también puede ser, repito, como es un arma de doble filo. Pero hicieron una muy buena labor en el mercado de fichajes, sobre todo repescando a Grujic, que una temporada más de él, alguien me lo decía por Twitter, se viene una temporada tremenda de Grujic y lo vamos a ver en el Liverpool la temporada que viene, porque está cedido de los Scousers. Y por supuesto, lo importante que fue la temporada pasada, porque en los primeros 9 partidos en los que estuvo Marco Grujic, el Hertha no conoció la derrota, pero después se desinfló este equipo sin él con la lesión, y fue una lesión bastante grave. También cómo va a rebotar de esa recuperación, y con la asociación en alguien como Ondrej Duda, que estuvo disparando todos los cañones, que estuvo demostrando esa calidad de las que le vengo hablando desde hace tiempo, manejar el balón, ser un jugador que rompe las líneas, ser un jugador que tiene definición, y adelante un compañero sumamente importante como Dodi Lukebakio, que ya les decía la temporada pasada que iba a ser clave para el Fortuna Düsseldorf. Fue clave para el Fortuna Düsseldorf, y eso le gana un fichaje de 20 millones de euros con el Hertha de Berlín para convertirse el hombre en referencia. Y ya desde el primer partido contra el Bayern Múnich les recuerda que él fue el hombre que les marcó un hat-trick la temporada pasada, y les vuelve a marcar en su primer partido en el empate Hertha Berlín contra Bayern Múnich. Las ventajas de haber grabado después de ese partido, ¿no? Y lo tenía que hacer después de las noticias del mercado de fichajes. El Hertha de Berlín me gustaría también colocarlo un poco más adelante, porque son equipos emocionantes el Hertha, el Werder Bremen, pero repito, hay equipos más adelante que me generan un poco más de emoción y un poco más de ¿qué quiero decir? De certeza, si lo podemos llamar así. Aunque uno de ellos, y la apuesta más arriesgada que voy a lanzar, es el Wolfsburg en la posición número 7. Wolfsburg. Oliver Glasner es el otro cambio en el banquillo que tenemos aquí en la Bundesliga. ¿Cuántos cambios hubo esta temporada? Que viene del fútbol austriaco, también trae fichajes del fútbol austriaco. Realmente de aquí vienen los grandes referentes, pero en general que el Wolfsburg se haya mantenido es una noticia muy importante para mí. Además que Roussillon tendrá apoyo muy importante por la derecha con Kevin Mbabu, que creo que es un tremendo lateral por derecha y que es una incursión muy importante para la Bundesliga, una inclusión muy importante para la Bundesliga. El centro del campo, ya hace un año les hablaba de Maximilian Arnold, sus asistencias, y justamente mantengo eso, Maximilian Arnold como un jugador clave para este equipo. Con Arnold, que se mandó 7 asistencias, Mehmedi con 6, también Gerhardt se mandó 6 asistencias, todos repartiendo a un jugador tan importante como Wout Weghorst, que llegó la temporada pasada y llegó rompiendo todas las campanas que habían delante de él. Se convirtió en uno de los grandes nombres a temerle ahí en el puesto de 9, y por eso Wout Weghorst, tienes que repetir lo que hiciste la temporada pasada, tienen que repetir todo lo que hicieron la temporada pasada con un nuevo entrenador, con un entrenador que además desconoce la liga, que realmente desconocemos de él, y por eso va a ser muy muy importante que Weghorst siga en ese nivel, que Arnold siga en ese nivel, que los centrales sigan en ese nivel. Mucho ojo con este Wolfsburg. En el puesto número 6, y los había colocado un poco más adelante, pero recientemente modifiqué una posición respecto con la otra, el Borussia Mönchengladbach, que hay que decir que perdió a su gran hombre Thorgan Hazard, ese hombre que te cambia partidos, que te cambia esquemas, que te cambia dinámicas, y también acaban de perder a Michael Cousins, este mediocampista francés con tanto potencial, era una de las grandes apuestas a corto y largo plazo. El Gladbach se queda sin sus dos grandes hombres, así que es momento que aparezcan nuevos, comenzando desde el banquillo. Marco Rose es el elegido traído desde el Salzburg para liderar
recuperar a este equipo que sufrió golpes muy importantes en el mercado de fichajes, pero también se movieron con Donald Brill en Bolo, Marcus Thuram, que es una apuesta un poco más arriesgada, que no viene de ser su mejor temporada en la Ligue 1, y por supuesto Alassane Plea, que él ya venía de la temporada pasada de la Ligue 1 justamente, y que ahora vuelve a ser esa gran apuesta que necesitan una gran temporada de este hombre, que sea el referente, que sea ese jugador que saque al equipo adelante, porque pierden piezas muy importantes. Gladbach da más que un paso hacia adelante, da como 3 hacia atrás, por eso lo veo en la posición número 6 y con posibilidad de irse un poquito más para atrás y a lo mejor recorrer otros los puestos, así que días adelante así y colocarlos por ahí un 8 o un 9, me atrevería a poner el Gladbach por ahí, pero sí creo que es un equipo muy sólido con otras armas y herramientas muy interesantes que tendremos que ver ese Marco Rose sacándolas a flote. Y adelante el Eintracht Frankfurt de Adi Hütter, otro equipo que sufrió muy duros golpes en el mercado de fichajes, golpes que eso sí se tradujeron en muchos más millones de euros, solo entre Sebastian Haller y Luka Jovic más de 100 millones de euros a la billetera del Eintracht Frankfurt, y que subieron solventar en el mercado, no realmente con un nombre que digas wow, qué genial ver a este jugador en el Eintracht Frankfurt, ¿no? Sobre todo sí con la central, con Hinteregger, que es un central que está infravaloradísimo para mí, sin duda alguna uno de los mejores centrales de la temporada pasada en Alemania y en las 4 grandes ligas, también me atrevería a decir eso, y gran parte y gran razón para la solidez en la parte de atrás del Eintracht Frankfurt. Pero sí, perder a esos jugadores es tan importante. Traen a Sebastian Rode al centro del campo, me gusta. Retienen a Ante Rebic, que tal vez ahí es donde él tendría que ser el jugador clave, no de gracias por quedarte, Ante Rebic. Y todavía no termina el mercado de fichajes al momento de la grabación del video. El Eintracht es además uno de esos equipos que la Europa League parece que es más que una bendición en disfraz, es más bien una maldición en disfraz, ¿no? Oye, qué genial. Quería decir con la Europa League que parecía que iban a ir con toda la temporada pasada, pero se terminaron enfrentando al después campeón Chelsea, caen en las semifinales en esa tanda de penales que fue epiquísima, y ahora tienen que clasificar a la Europa League por la vía de los playoffs, por las eliminatorias, y su primer partido de esta temporada fue el 12 de agosto. Hace más de un mes ya están ellos iniciando su temporada 2019-2020, que algunos podrían decir de que hoy pues tuvieron que apretar, no tuvieron vacaciones. Bueno, eso no suena tan bien, ¿verdad? Así es, así que podría ser para ellos más bien una maldición en disfraz la UEFA Europa League, pero aún así los veo clasificando de nuevo, básicamente en la misma, bueno, sí adelantan posiciones, pero no sé si trascenderán tanto ahora con menos herramientas. Mucho ojo a Dibril Sow, que traen para el centro del campo, y por supuesto al recambio de Jovic, que se llama Jovelic. No podía ser de otra forma, ¿no? En el puesto número 4 hablemos del RB Leipzig y del tremendo potencial, del tremendo trabajo que han hecho con este equipo. Hay que decir que en sus primeras 3 temporadas, segundo lugar, sexto lugar, tercera posición, no está nada, pero nada mal para un equipo de tan corta existencia y de tan poca estadía en la Bundesliga. Y ahora con Julian Nagelsmann todavía apuntan, creo que mucho más escalones arriba, tienen un potencial altísimo, comenzando con el mismo entrenador y con un esquema que va a ser una transición suave respecto a lo que tenía Ralf Rangnick con este equipo y cómo están acoplados todos y cada uno de los jugadores. Una plantilla que por sí tiene muchísima profundidad y muchísima calidad, que eso es lo importante, comenzando en el centro del campo, destacando a alguien como Dayo Upamecano, que es sin duda alguna una importante estadía, porque ya saben que sonó en el mercado de fichajes, así que esa transición va a ser muy importante. Hablaba en un video de cómo juega Nagelsmann, en el qué fichajes debería hacer este equipo, así que vayan a verlo, se los invito a un análisis mucho más profundo, y quiero hacer más fichajes como eso, ¿no? Como a qué juega este equipo, a qué juega este otro equipo, pero también, damas y caballeros, en el centro del campo también cómo va evolucionando este equipo, cómo tienen jugadores como Haidara con muchísimo potencial, y también por ahí vamos a ver un poco más adelantado a alguien como Nkunku, y llegando a los puestos en ataque, Emil Forsberg por supuesto, siendo el que teje los hilos del centro del campo, también haciéndose un poco a los costados, eso hace muchísimo Emil Forsberg, incorporándose el ataque para hacer ese tridente tan letal que puede ser Emil Forsberg, Yusuf Poulsen y el jugador que es clave, Timo Werner, porque Timo Werner se está acercando al final de su contrato con este equipo. Julian Nagelsmann tendrá la labor de seducirlo a través de su trabajo para que se quede, para que sepa que aquí seguirá evolucionando, que sea un equipo de aspiraciones de UEFA Champions League, de aspiraciones a ser un equipo de los más grandes proyectos del fútbol europeo, y por eso lo colocaremos por aquí a este RB Leipzig, solo por detrás del Bayer Leverkusen. ¿Por qué? Más por mérito del Bayer Leverkusen, más por mérito de los otros dos que vienen adelante. El RB Leipzig lo vemos como un trabajo a largo plazo que va a comenzar a dar frutos desde ya, que ya tenemos muchos de los jugadores que han dado frutos, que han emigrado a otros equipos, algunos se quedan aquí, todavía tienen muchísimo potencial, y ahora la idea es que sea menos atractivo salir y más atractivo llegar, como Lookman, como Nkunku. Muchísimo ojo del Leipzig. Este Bayer Leverkusen es un equipo
que personalmente me emociona mucho por el potencial que tiene, por lo que demostró Peter Bosz la temporada pasada, cómo juega, ese estilo que propone, ese estilo que ataca, ese estilo que es de tener el balón, que hagan esas transiciones ofensivas tan fluidas. Si bien pierden una herramienta tan importante como lo es Julian Brandt, lo reemplazan con alguien como Kerem Demirbay, así que ahí bien manejado, bien amortiguada la baja de alguien tan importante. El retener a Kai Havertz, que lo buscó medio Europa, que el Bayern Múnich lo iba a fichar, que el Borussia Dortmund, que el Tottenham, que el Manchester United, que el Real Madrid, todo el mundo quería al teenager del momento, al adolescente del momento, Kai Havertz. Se queda en este Bayer Leverkusen a seguir siendo la pieza más importante en el rompecabezas de un equipo que está plagado de talento joven. Tienes en la central a alguien como Jonathan Tah, traes a Delis Sengreben para competirle a Wendel. Tienes a alguien como Michel Weiser, por supuesto Moussa David, que también llega del mercado de fichajes proveniente del Paris Saint-Germain. Tienes a Kai Havertz, tienes a Demirbay, que tiene 25 años, es bastante joven. Tienes el talento y otro nombre que llegó a sonar para salir, Charles Aranguis en el centro del campo. Las posibilidades, la gestión de plantilla que tendrá que hacer Peter Bosz, ese sí es un blessing in disguise, ese romperse la cabeza de quién será el titular, quién luchará para ser el jugador que dé ese paso adelante. También un Karim Bellarabi que se está lesionando mucho, pero ya otra vez es sano. Karim Bellarabi es muy importante para las expresiones de este equipo, sobre todo hablando de profundidad que le pueda dar al banquillo el que esté Karim Bellarabi o no esté en la cancha. Es un equipazo, a mí me fascina, creo que va a dar muchísimo de qué hablar esta temporada. Lo hizo la temporada pasada, están en UEFA Champions League y creo que inclusive van a dar un paso más adelante y terminar en la tercera posición. Y solo porque, damas y caballeros, llegamos a la gran pregunta de las previas de la Bundesliga 2018-2019, 2017-2018 y por supuesto 2019-2020. ¿Quién ganará la Bundesliga? Y no sé si esto será más visceral, pero este es un año en el que me la voy a jugar y explicaré por qué. En el puesto número 2, el Bayern Múnich. Se detiene la hegemonía de los bávaros. El equipo creo que no mejora tanto a pesar de que la incorporación tardía de Philippe Coutinho y Michael Cousins creo que sí mejora la plantilla de último minuto. Esto no lo tenía grabado, ahí literalmente no tenían respuesta a este argumento, pero ya me responden con Philippe Coutinho, con Cousins. Perisic no me parece un buen fichaje, es un jugador sumamente inconsistente. Repito, el argumento principal es ya en la alegría de la afición del Inter al deshacerse de Iván Perisic, pero tienes herramientas en donde construir. Por supuesto, en lo que trajiste en Lucas Hernández, tremendo talentazo y con muchísimo futuro. Benjamin Pavard, lo mismo. Niklas Süle, lo mismo. Tienes muchísima juventud, muchísimo por trabajar. También David Alaba, que parece que llevamos años hablando de él, pero todavía está súper joven. Mismo caso que Joshua Kimmich. En la portería, Manuel Neuer sigue siendo Manuel Neuer, a pesar de que tal vez ya no esté en su mejor versión. Después pasamos al centro del campo y ahora tienes muchísimas alternativas. Regresó Corentin Tolisso de su lesión. Tienes a Thiago y en su recambio inmediato a Michael Cousins. Tienes, por supuesto, a Javi Martínez para proveer un poco más de fortaleza, un poco más de meter la pierna. Tienes a Renato Sánchez, que también es un jugador que medio volátil, medio intermitente, pero que juega un poco más adelantado. Tienes, por supuesto, adelante a Robert Lewandowski y a su recambio en teoría inmediato en Jan Fiete Arp, otro que llega del mercado de fichajes. Y lo más importante, en los costados, Kingsley Coman, que depende muchísimo del físico y que traen por ahí a Iván Perisic, aunque yo veo más a Coutinho, que va a estar jugando más como un extremo. Todo dependerá de cómo termina parando Niko Kovac. Y por supuesto, el que para mí es el hombre clave, Serge Gnabry. No por nada fue nombrado el mejor jugador de la temporada pasada. Serge Gnabry debe demostrar que puede ser ese referente para un Bayern Múnich, ser ese jugador élite. Ya estoy hablando que debe dar el paso a la élite Serge Gnabry. No estoy hablando de VTubers, Spursito, Papi Gaby, todos ellos. Estoy hablando de los mejores jugadores en el planeta, un hombre que se pueda cargar el equipo al hombro. Pero ¿por qué no creo que va a ganar? Dame argumentos para que el Bayern Múnich no gane la temporada. Y mi principal argumento es el Borussia Dortmund. Sí, sonará extraño, pero mi principal argumento es que el Borussia Dortmund ganará la liga, porque creo que está más la bolita, creo que está más el balón en la cancha del Dortmund, y mi referencia inmediata es la temporada pasada, en donde si a mí me preguntan, Carlos, ¿cómo definirías la Bundesliga 2018-2019? Yo diría que el Borussia Dortmund la perdió, más que el Bayern Múnich la haya ganado, obviamente con el mérito que refiere una temporada completa para el Bayern Múnich y el trabajo que han hecho a largo plazo y que se sigue construyendo, y ahí que tenemos la explicación inmediata con tantos jugadores jóvenes y de tantísimo nivel.
por supuesto que el Borussia Dortmund mejoró. Aquí se vio una mejoría inmediata. Si bien no en la central, creo que aquí más bien pierden profundidad dejando ir a gente como Abdou Diallo y a Omer Toprak. Sí traen a Mats Hummels, pero realmente si te pones a ver en el tema de profundidad, pues van a ser Akanji y Hummels los referentes inmediatos en la central. Pero no se sorprendan ver a Julian Weigl en más de una ocasión como central en este equipo, que también continúa en el equipo. Ya después pasamos a hablar, por cierto, de la lateral por izquierda que traen a Nico Schulz, que ahí sí ya se mejora. Por derecha creo que no hay muchas alternativas. Hay que decir que en el centro del campo es donde está el talento, es donde está Axel Witsel, que probablemente es el mejor mediocampista en la actualidad de la Bundesliga. Thomas Delaney, que a lo mejor es el mejor contención de la Bundesliga en la actualidad. Tienes a Julian Weigl, tienes también muchísimo ojo, y guarden este nombre porque viene la cantera del Borussia Dortmund, y ya saben que también les gusta producir talento joven. Alguien como Tobias Raschel, espero haberlo pronunciado bien. Traes a gente como Julian Brandt, que él puede jugar por los costados. Por supuesto, cómo mejora en ofensiva, porque ya lo mencioné a Julian Brandt y hablaré un poquito más de él. Traen a Torgan Hazard, se lo roban de un rival directo como el Gladbach, y sabemos del talento, el potencial, lo que significa tener al apellido Hazard en tu equipo. También traes a Paco Alcácer de sucesión, ahora ya es con inmediata la compra. Y la gran pregunta, si Marco Reus estará jugando como un 9, si estará jugando como un extremo, porque tienes muchísimas alternativas. Y por supuesto Jadon Sancho, que sigue siendo ese joven que va a darnos mucho de qué hablar. La gran pregunta será cómo asociar a Julian Brandt, a Jadon Sancho, a Torgan Hazard y a Marco Reus. Esa es la gran pregunta. Y puedes incluir a Paco Alcácer. ¿Cómo metes a esos 5 jugadores en, digamos, 3-4 posiciones? ¿Vas a dejar uno en la banca? Que qué bendición tener uno de esos jugadores en la banca, ¿no? Creo que Lucien Favre tiene que salir adelante y aprender de la temporada pasada y de cómo dejaron caer el balón para convertirse en campeones, y se van a convertir campeones esta temporada. Julian Brandt creo que va a evolucionar muchísimo, va a seguir dando pasos agigantados para ser uno de los mejores mediocampistas del mundo. Si lo digo con Serge Gnabry, también lo puedo decir con Julian Brandt. Quiero hablar de Brandt como un jugador élite a partir de la siguiente temporada y de cómo evolucionó en esta temporada y cómo lo vimos crecer. Va a ser una pelea también, creo que va a ser nariz con nariz, que se va a definir en los partidos directos entre el Bayern y el Borussia Dortmund, para que los enmarquen, para que los circulen. También no se pierdan el Dortmund-Leverkusen, el Leverkusen-Múnich, no se pierdan los partidos en los que esté involucrado el Hertha de Berlín, ya está la demostración contra el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Werder Bremen, el Eintracht Frankfurt, el Wolfsburg. ¡Qué temporada de Bundesliga se nos viene! La estaremos cubriendo aquí en Casa Deportes con videos, análisis especiales en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y estas son mis predicciones. En la sección de comentarios, ¿cuáles son tus predicciones? Los puestos de descenso, la media tabla, los puestos de Europa League, la Champions League, los puestos de la pelea. ¿Quién la ganará para ti? ¿El Dortmund, el Múnich, otro equipo que no sea ellos dos? Puedes explicar el por qué, solo acomodarlos, compartir mi video predicción es muy importante para mí. ¿Qué tal te gustó los análisis, los argumentos? Un jugador del que te gustaría que hablemos más, una propuesta de la que te guste que hablemos más. Podemos hacer videos dedicados, inclusive esto me gustaría muchísimo, de a qué juega este equipo, a qué juega este otro equipo. Creo que estaría muy interesante, y espero que es un contenido que tú puedas disfrutar, que lo puedas compartir, que le puedas dar me gusta, que te genere suscribirte si no estás suscrito aún, y que actives la campanita de notificaciones. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. Comienza una temporada más de Bundesliga, una que pinta muy emocionante. No se la pierdan por nada en el mundo. No se pierdan las predicciones de la Liga, ya está disponible, de la Premier League, y la siguiente semana de la Serie A. No olviden comer frutas y verduras, porque no solemos.